En el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al doctor Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, que deviene de un mandato social y que nos ilustra y aporta periódicamente con las investigaciones de casos de corrupción. El último, este jueves, mediante oficio, el doctor Rodas, a nombre de la Comisión Nacional Anticorrupción, ha enviado una carta al fiscal general subrogante, doctor Wilson Toainga, en el que pide algo que ya denunciara, y de esto hemos hablado con el doctor Germán Rodas, los indicios de graves irregularidades en los procesos contractuales emergentes de la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, al menos en 2 contratos con Progen Industries y Austral Technical Management, que ofreció la entrega de electricidad, la instalación de los equipos, y se han encontrado irregularidades en el proceso. ¿Cómo investigar esto? Lo que ya la Contraloría de alguna manera ha dado luces respecto de esta situación. Buen día. Un saludo cordial a usted, Miguel. Buenos días a la audiencia. Este es un tema lamentable para el país, advertido en el último trimestre del año 2024, porque los contratos, como usted señala, lo hemos conversado, se hicieron con empresas como el caso de Austral, formada 3 meses antes de entregar el contrato con un capital de $250 para que salgan a buscar las maquinarias en el Líbano. Por lo tanto, no es fabricante de las máquinas y por eso nos entregan con un déficit de 10 hercios estas máquinas que debían estar a 60 y no a 50. Y se hace la inspección por Zoom además. Las otras vienen de Progen. La empresa fabricante no tiene nada que ver con Progen. Progen no fabrica estos motores. Por lo tanto, todo esto estaba anunciado. Hay un segundo elemento. Ni siquiera cumplieron el plazo. Aparte de la ausencia de la garantía de los fabricantes, como acabo de señalar. Aparte de que son motores antiguos. Y hay anticipos que esperemos que tengan las garantías suficientes. Este es un contexto de carácter general en donde hay responsabilidades. Por eso el 2 de junio le preguntábamos a la ministra por escrito estos mismos temas, si ya llegaron al país las máquinas, etcétera, etcétera. El silencio fue elocuente, fue la mejor respuesta. Y es evidente que las cosas se han hecho mal, que hay un informe, que en estas horas van a haber otros informes respecto de Progen, pero el panorama es el mismo. No se han cumplido los contratos. Y por último, los contratados, es decir, los proveedores, se han puesto en una actitud belicosa, por decirlo menos, pidiendo arbitrajes y señalando cosas que son más graves, que sabía CELEC que las máquinas tenían tantos años de vida y que por lo tanto lo aceptaron y demás. Frente a esta realidad, ese es el planteamiento de la Comisión Nacional Anticorrupción. Hemos pedido al fiscal que intervenga. Lo pedimos en el mes de noviembre mismo, del año pasado. Lo pedimos a Contraloría igual, que intervengan, porque las cosas estaban mal, porque están en juego una cantidad enorme de recursos de los ecuatorianos, aparte de que el sistema eléctrico va a quedar en una condición deplorable. Pero la intervención no es para que nos digan lo que todos ya más o menos sabemos, que el gerente de CELEC, el director de CELEC, el doctor Calero, tiene un nivel de responsabilidad, que hay unos cuantos secretarios que hicieron mal las cosas, que el señor, en vez de inspeccionar de manera directa, pues miró por Zoom. No, eso ya sabemos. Debe haber pues un contexto, un entorno de responsabilidades. No voy a decirlas, lo que voy a señalar que esas son las responsabilidades, pero hay una lógica que nos permite entender. Yo recuerdo que el ministro Luque le encargaron
la dirección, el Ministerio de Energía, y él fue el que viajó a Estados Unidos con el señor Calero a mirar los motores de Progen. Y dijeron que eso era perfecto. Luego hubo un ministro Goncalves, encargado por 45 días, me parece, quien firmó los contratos. Luego asume el cargo la ministra Manzano. Le correspondía a ella dar un seguimiento diario, cotidiano, sobre todo si había una opinión pública que le decía, esto está mal. Entonces nos parece que Fiscalía debe actuar frente a las personas que por acción o por omisión nos han conducido a esta situación. Más aún cuando en las últimas horas, este es un dato que nos ha preocupado, nos ha alarmado. Lo que se ha hecho es decir, sí, le aceptamos la renuncia, por ejemplo, al viceministro Calero. Y la renuncia del viceministro Calero es al viceministerio de Energía. Y le suspenden la comisión de servicio y entonces, como que no ha pasado nada, regresaría a su función anterior. Esto no puede ocurrir en el país, no se trata de hacer una cacería de brujas, pero no se puede jugar con el país diciéndole, ya no están a mi lado estos funcionarios que se portaron mal, y entonces no nos dicen en la otra parte, pues van a retornar a sus puntos de trabajo en el propio ministerio. Ocurre que todo aquello debe investigar Fiscalía y hacerlo con prontitud y decisión, porque en el país la impunidad no puede instaurarse. Y yo quiero, para concluir esta idea, Miguel, decirle que esto le conviene al propio gobierno. Dejar las cosas claras, zafarse de aquellos que han hecho una carrera de asaltos en ese ministerio, no ahora, sino desde mucho tiempo atrás. Dar una demostración de que se está en la decisión de poner orden y no dejarse omnibilar exclusivamente por el qué dirán y cómo cuidar una imagen. Los temas de la lucha contra la corrupción deben comenzar casa adentro. Eso también es fundamental. Doctor Germán Rodas, ahora, ¿cómo lograr que tenga eco esta tarea que ustedes cívicamente vienen cumpliendo a fin de que la Fiscalía, inicie una indagación penal respecto de estos casos denunciados? Es que los actos públicos, Miguel, son tan evidentes que sería un despropósito. Y más que despropósito, nos dejaría dudas de la idoneidad de quienes están o de quien está al frente de la Fiscalía. Yo confío en que, vistas las circunstancias que han sido motivo ya de un informe, en el informe de Austral es clarísimo, se le dice allí hay motores viejos, nadie los ha controlado, que sean o no nuevos. ¿Y cómo así con estas gentes que tenían un capital de $250? Entonces, ¿qué tiene que hacer Fiscalía? Entrar a averiguar las cosas para poner y establecer las responsabilidades penales respecto de aquellos que han llevado un comportamiento absurdo, por decirlo menos, doloso. Pero también averiguar quiénes estaban detrás de todas estas circunstancias, porque parece que habían una especie de locomotoras que arrastraban al personal para que firmen rápido los contratos a como dé lugar, y que no se nos diga que es debido o que era debido a la tragedia de la carencia de energía eléctrica. Sí, posiblemente, pero las tragedias no pueden volverse en un manto que cubra la conducta irregular y dolosa. Va a parecerse a la tragedia del terremoto que afectó a Manabí y Esmeraldas. Esa tragedia permitió un acumulado de $3.500 millones, 3.500 millones de dólares, y hasta hoy las consecuencias siguen siendo parte de una realidad que demostró el asalto de gran parte de sus recursos. Las tragedias no pueden ser, por lo tanto, el gran pretexto
para que se den estas circunstancias. Por eso la insistencia a Fiscalía, sobre todo para que se establezca una especie de auditoría de todos, hemos puesto con mayúscula es aquello, todos los funcionarios responsables, y no 4 o 5 que aparecen firmando o que se vieron obligados a firmar, lo cual está muy mal además. Por eso es que he escuchado al señor Calero, el doctor Calero, decir: yo no he firmado nada. Firmó un señor de Termo Pichincha y alguien de Esmeraldas o de Guayas. Yo no he hecho nada. El ministro encargado nos va a decir: no, si yo tampoco dije nada. Me fui a ver los motores y nada más, a contar que estén allí los que hay que comprarlos. Hay que tener responsabilidades muy claras. Y la ministra, que sabía del tema, porque ya la opinión pública nacional lo decía, tenía que dar un seguimiento, parar las cosas. Y cuando ya se desborda todo, nos dicen ahora, sin asumir responsabilidades, ya se están yendo del ministerio y ya no nos acompañan. Claro, ya no sale del viceministerio, va a una oficina contigua. Esto es al menos la información que se tiene a estas horas. De tal manera que todas estas preocupaciones, estas y seguramente hay otras, nos exigen pedir que Fiscalía intervenga para establecer responsabilidades a todos los funcionarios que generaron este problema gravísimo para la economía del país. Doctor Germán Rodas, ahora esto no pasa solo por las presuntas irregularidades en los equipos, la forma como llegaron, sino también en el incumplimiento de los plazos de entrega de motores y sistemas termoeléctricos. Desde luego que sí. Los incumplimientos son pavorosos. Porque fíjese usted que los motores que debía entregar Progen para las centrales térmicas de Quevedo y Salitral debían ocurrir en su orden y respectivamente el 5 de noviembre y el 30 de noviembre del 2024. Y los que estaban a cargo de Austral para la central térmica de Esmeraldas debía ocurrir el 9 de enero. Por eso es que la Comisión Nacional Anticorrupción en noviembre decía: ¿y dónde está pues la entrega de estos motores? ¿Quién era en ese entonces la ministra que debía preocuparse de este tema? ¿Quién era el responsable? Desde luego que sí. Allí hay un grave elemento que demuestra incumplimiento de contrato, frente a lo cual ya se debía haber actuado con la oportunidad del caso. Ahora, el otro hecho en la carta que usted firma al fiscal subrogante pide que la institución inicie el proceso investigativo penal de todos los responsables directos o indirectos de los contratos con Progen y Austral, sin restringir esta indagación solamente a los funcionarios operativos, como se ha mencionado. Claro, porque los funcionarios operativos, que los llamamos así, son aquellos que reciben la orden y le dicen: firme usted el contrato, nosotros ya hemos hecho las acciones previas, ya está acordado todo, los motores son una maravilla, firme el contrato. Y claro, y si no firma, a lo mejor lo echan de sus funciones. Y entonces aparece como responsable el que firmó, que también debió haberse opuesto, eso es evidente, también son responsables, yo no digo que no lo son, pero terminan siendo lo que llamamos vulgarmente cabezas de turco de un andamiaje que ha precipitado a estas circunstancias, a lo que yo llamo las locomotoras que impulsaron y que llevaron atrás estos vagones que eran muy claramente cargados de anomalías. Esta es la preocupación. Todo aquello hay que investigar. Y esto no se trata de generar una circunstancia de daño a nadie, ni una cacería de brujas, ni se trata de una confrontación con nadie. Nosotros perseguimos delitos. Aquí hay delitos flagrantes, reales, concretos. Usted mismo lo acaba de señalar, Miguel, solamente el tema de los plazos, solamente ese, que es lo más simple, son evidentes. Estamos en el mes de julio, a poco de que se cumpla un año de todos estos procesos,
Y evidentemente no ha ocurrido nada. Lo que ha habido es declaraciones, vamos a ya ha renunciado a alguien, ya no están con nosotros. Pero la situación hay que pensar mirando en el futuro. Entramos a una situación difícil en poco tiempo más respecto de lo que significa el estiaje. Nos preocupa la economía del país frente a la ausencia de esta posibilidad de generación eléctrica. Desde luego nos preocupan los anticipos y los pagos que se han hecho, que son recursos de los ecuatorianos. Es decir, todos estos elementos hay que enfrentarlos. Yo aspiro, vuelvo a insistir, que casa adentro el régimen asuma una conducta que demuestre que persigue en serio a aquellos que delinquen y que no protege ni por fondo ni por forma a alguien que ha omitido sus responsabilidades. En otros países, en democracias fuertes, maduras, donde hay seriedad en la conducción del hecho público, los ministros suelen irse porque un funcionario de cuarta categoría ha cometido un error. Usted sabe que es así. Dinamarca, Suecia, sí, son otras democracias, pero allí se asumen las responsabilidades. Aquí es hasta que le ponen contra la pared y le dicen, aquí está el papel de del incumplimiento. Yo creo que la reingeniería indispensable en ese ministerio es fundamental y total. No puede ser que a estas alturas sigamos, como dijo un presidente de la República de hace unos años, sin saber cómo está la caja de Petroecuador. El ministro decía, no sé qué mismo pasa. Yo recuerdo clarísimas esas declaraciones. Y parece que hoy seguimos igual. No sabemos qué ocurre con las cuentas de Petroecuador y no sabemos qué ocurre con los contratos con Progen y con Austral. Doctor Germán Rodas, usted decía estos cambios de autoridades. Quisiera leer precisamente el oficio de la ministra de Energía, oficio de fecha de ayer, 17 de julio, el oficio 2025-0378, en donde dispone al gerente general subrogante de CELEC, la Corporación Eléctrica del Ecuador, que también ha salido, la terminación de comisión de servicios del doctor Fabián Calero. Invoca la base legal, artículo 55 del reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Público, y señala el pronunciamiento. Sobre la base legal citada, me permito informar a usted la terminación de comisión de servicios sin remuneración del doctor Fabián Calero, quien retorna a la institución de origen el 17 de julio del 2025, es decir, retorna al puesto en donde precisamente se hizo este proceso de adquisición. Miguel, usted acaba casi de dar una primicia con esa lectura. Yo tenía una información general. Es decir, al doctor Calero se le dice, ya no es viceministro, vuelva a las funciones en las que antes estaba, no ha pasado nada. Esa es una forma de premiar una acción que es evidentemente irregular, por decirlo lo menos. Si el doctor Calero viajó a Estados Unidos y nos dijo que era toda una maravilla lo de Progen, entonces allí, ¿quién asume la responsabilidad de justo lo que estamos diciendo? Es que lo que usted acaba de señalar, Miguel, me deja estupefacto. Allí es cuando tiene que actuar Fiscalía. Si el señor Calero, el doctor Calero, formó parte de estos actos, yo llamo de irresponsabilidad por no llamar de otra manera, son irregulares. Hay que investigar porque si no quedan premiados. Es un premio. Ahora ya no es viceministro, pero vuelve a sus funciones. Esto para hablar del caso del doctor Calero y con los demás. Pero sí, acuérdense, quienes nos escuchan, colgarán de los pulgares a unos 3 funcionarios de tercera o cuarta monta y dirán, allí están los grandes responsables. Los otros vuelven a sus despachos en los que han venido laborando los últimos años. Y eso es todo. No puede el país ser conducido de esa manera. De tal manera que lo que la doctora Manzano ha informado el día de ayer
es lo que nos ha llevado, entre otras datos de que conocemos, a pedir que Fiscalía intervenga. No hay derecho para ofenderle al país de esa manera, con un tratamiento que demuestra que aquellos que no han cumplido de manera adecuada sus funciones sean tratados de la mejor manera al final del día. Doctor Germán Rodas, como usted cita en esta carta de la Comisión Nacional Anticorrupción, que se investigue penalmente a todos los responsables directos o indirectos, al final, ¿usted cree que hubo tráfico de influencias y el presunto delito de peculado en este caso? La comisión tiene presunciones de aquello. Por eso pedimos que se haga esa investigación en ese orden, en esa línea. Porque, como dice nuestro pueblo, y es sabio en ciertas formas de decirlo, nadie se manda solo en estas actividades. Allí debe haber habido, y de hecho lo hubo, una confabulación para llegar a esta circunstancia lamentable de los contratos con Progenia Austral. Y entonces hay que detectar quiénes estuvieron en este esquema. Y hay que exigir sanciones para aquellos, no premios, no reubicaciones. Esto no se le soluciona reubicando a personal. Esto se soluciona asumiendo las responsabilidades. Yo habría esperado una decisión distinta de la ministra, distinta en todo el sentido de la palabra, para dar paso a un proceso de reorganización con gente que tenga la formación suficiente para llevar adelante uno de los ministerios fundamentales de la economía nacional y del desarrollo de la estructura y de la infraestructura nacional. ¿Cuál hubiese sido su aspiración respecto de la decisión de la ministra en este caso? Hay momentos en la vida en que cuando ocurren todas estas circunstancias uno debe dar un paso al costado para proteger su dignidad, para dar facilidades a que el jefe de Estado reorganice las cosas. Pero si aquello no ocurre, que es una decisión personal que proviene ya del fuero interno, al menos hay que ponerse en otra locomotora de enderezar las cosas. Y enderezar las cosas no significa, por ejemplo, decir al señor Calero, hemos terminado simple y llanamente su comisión de servicio. Yo estoy recogiendo la información que usted nos entrega, Miguel, que vuelve a decir, me deja estupefacto. Y respecto de otros funcionarios igual. Porque a estas alturas ni el ministro encargado, ni quien firmó este ministro Goncalves, nadie de ellos va a asumir la responsabilidad. Ya vemos que el señor Calero a lo mejor tampoco, porque está en otras actividades protegidos en el ministerio. Entonces, ¿quiénes van a ser los responsables? Funcionarios de segunda o tercera monta. Inclusive hay un informe en el que dice que están con responsabilidades administrativas algunos funcionarios que los quipus y que los correos electrónicos, no los quipus, los correos electrónicos no se han guardado en las bandejas que deben guardarse de manera permanente para precautelar la información, sino que las fueron borrando. Entonces ellos son los sancionados, o pueden ser los sancionados. Nosotros creemos que no se trata de sancionar y que con aquello quedamos felices. Se trata de, con el ejemplo, precautelar recursos de los ecuatorianos en un ministerio de enorme importancia que, yo sí quiero en esto ser empático, no es de ahora los problemas de los conflictos. Yo recuerdo que la Comisión Nacional Anticorrupción habló, la única vez que habló con el presidente Moreno, y le entregó una comunicación respecto de las autoridades de ese entonces que estaban en Seleje, advirtiéndole este tipo de comportamientos. En ese entonces muchos de los nombrados formaban parte del equipo de asesores de quienes dirigían Seleje. Han pasado los años, algunos de estos personajes se han ido y los asesores han asumido los cargos de conducción de Seleje. Pero parecería
que han aprendido del maestro, de los maestros, formas de comportamiento que no son adecuadas. Por eso digo que no solamente es un problema del poder político de este momento, es un problema que se arrastra por años. El que no se tenga información respecto de las cuentas claras de Petroecuador no es un problema de estos meses, esto viene de tiempo atrás. Por eso es que en el periodo del presidente Correa también advertíamos de un manejo inescrupuloso. Y hubo personas como Fernando Villavicencio que señalaban cómo se manejan los negocios petroleros de manera evidente. Entonces, este es un tema que se viene arrastrando y que hay que poner fin, porque si no va a ser una rueda de molino en el cual los negociados sigan hacia adelante y sobre todo la impunidad prevalezca más allá de las luchas que hacemos los ciudadanos que creemos que hay que proteger los recursos de los ecuatorianos. Bien, muchas gracias como siempre al doctor Germán Rodas Chávez, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, y queda planteado ahora la respuesta debe dar la Fiscalía General del Estado. ¿Qué hace con estas presuntas graves irregularidades en los procesos contractuales de SELEC en la contratación de Progen y Austral? Doctor Germán Rodas, muy amable. Muy gentil, muchas gracias a usted, Miguel. Un saludo a los oyentes, buenos días. Muy buen día. 8:30 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el experto en seguridad, el doctor Hugo Acero, para hablar sobre este informe de las Naciones Unidas que da cuenta que el 35% de la droga que produce Colombia transita por territorio ecuatoriano. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira.